Hoy día decretar que sea un hermoso día, muy pero muy lindo en familia, para que nos vaya bien en el trabajo. Y por supuesto también aquí en El Abogado, hoy día con el tema de las pensiones de alimentos, pero ojo, con el tema de que tiene que ver con que algunas se reajustan según el IPC y otras según el sueldo mínimo. En el tema de que varíe el sueldo mínimo, ¿qué pasa con las pensiones de alimentos? De eso conversamos hoy en El Abogado y te invito a compartir con nosotros. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp, el más 569 4023 8905. Si prefieres, nos puedes escribir a defensaresponde@gmail.com. Y también nos encuentras en Instagram y en Facebook en El Abogado TV. Te esperamos. Y recibimos a Begoña Farías de defensafamilia.cl. Mi querida Bego, bienvenida, ¿todo bien? Todo bien. Está muy linda como siempre. Y Nicolás Núñez, psicólogo y director clínico de Rigamis, a quien también le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias, Kicha. Buen día, sí, súper bien. Hoy día decretando un buen día para toda la gente que nos está viendo. Y además con tanto piropo, uno feliz de venir. ¿No es cierto? ¿Cierto? Oye, ojo que además este programa lo suben a la página web de la red, porque hay mucha gente que me dice, no lo puedo ver a esa hora, estoy preparando a mi hijo para el colegio, lo estoy llevando al colegio. Lo suben todos los días a la página web de la red, entonces ahí uno puede buscar El Abogado y está el link de todos los programas. Del programa, excelente. Se puede comentar también, quizás. Claro, y a través de las redes también en Instagram, estamos en Facebook, etcétera. El tema del sueldo mínimo es un tema que se ha estado conversando sobre todo mucho en el último tiempo. Yo diría que en los últimos años, pero ya en este último mes muchísimo. Y tiene una variación, tiene una consecuencia que tiene que ver con la pensión de alimentos. Explícanos cómo se reajusta este tema de la pensión. Efectivamente tiene una incidencia. Cuando aumenta el ingreso mínimo, también opera una reajustabilidad en la pensión de alimentos, porque todos sabemos que el dinero no vale lo mismo con el transcurso del tiempo, ¿no es cierto? Yo puedo tener una suma de dinero hoy y en el futuro no va a tener el mismo valor, ¿verdad? O sea, entonces, 100.000 pesos de hace 10 años no son los mismos, 100.000 pesos de hoy. Entonces, cuando se determinan montos de pensión de alimentos, una suma de dinero, se tiene que establecer por el tribunal cómo se va a ir reajustando en el transcurso del tiempo. Ya. Aquí no estamos hablando de un aumento de la pensión, la misma suma, cómo se reajusta. Entonces ese reajuste se puede hacer a través del IPC, el índice de precio al consumidor, que nos arroja en forma semestral un índice que puede ser positivo, negativo, un 1, tanto, etcétera. A ver, espérate, déjame ir bajándolo para poder entenderlo bien. Una pensión de 100.000 pesos, 6 meses después pueden ser 98 o 102. El reajuste puede ser semestral o anual. Ya. ¿Ya? Pero como tú bien dices, si es positivo, estoy hablando solo del IPC, se reajusta de acuerdo a esa variación. Pero la variación nunca es tanta, ¿no? Nunca es tanta. Ya. Pero existe, como por ejemplo cuando yo reajusto una suma de un canon de arrendamiento. Yo habito un inmueble, ¿no es cierto? Y el dueño cada cierto tiempo va aumentando esa suma de dinero y generalmente también es el IPC. Pero en el caso de las pensiones, la forma de reajustabilidad más natural es del ingreso mínimo. ¿Y qué significa eso? Que en tanto aumente el ingreso mínimo, yo voy a aumentar el monto de la pensión de alimentos. Ya, con peras y manzanas, la pensión hoy día es de 100.000 pesos y está reajustada con respecto a un sueldo mínimo de 300.000 pesos. Yo primero tengo que sacar el porcentaje de lo que mi pensión equivale en un ingreso mínimo. Aunque, perdona, ¿esto es solo tú ganando el sueldo mínimo o aunque tú no ganes el sueldo mínimo? Aunque tú no ganes el sueldo mínimo, la reajustabilidad se por ingresos mínimos. Entonces, te doy un ejemplo. Si una persona está obligada a pagar, por ejemplo, estos 100.000, 150, la suma que sea, eso se transforma en ingresos mínimos. Y eso puede ser el 80% de un ingreso mínimo, perfecto, el 60% de un ingreso mínimo, o quizás paga más, y no sé, son 2 hijos y yo pago 350.000 pesos y eso es un 112% de un ingreso mínimo. Estoy especulando. Perfecto. Entonces después, cuando aumente el ingreso mínimo, ese padre o madre va a decir, chuta, no sé cuánto tengo que pagar ahora, porque no sé, pues esos 350.000 ahora son más. Entonces lo que él tiene que hacer es un ejercicio súper simple y razonar, por ejemplo, si ahora el ingreso mínimo aumentó, yo tengo que ver ese porcentaje a cuánto equivale. Ya, y eso es lo que yo tengo que comenzar a pagar. Ya, pero perdona Nico, el tiro lo conversamos, métete en todo lo que tú quieras, pero como yo soy bien clara para mis cosas, quiero decir, el papel dice, el caballero tanto o la madre tanto debe pagar el 80% del sueldo mínimo cada mes. Que hoy equivale a tanto dinero. Que hoy equivale a tanto dinero. Y el sueldo mínimo, bueno, no se reajusta una vez al año como... Se reajusta, todos los años tenemos la discusión del ingreso mínimo, eso es una discusión anual. Pero lo que ha ocurrido es que el legislador
ha mantenido ciertos tramos o ha dicho ya, se va a proyectar en 2 años más la reajustabilidad. Entonces, por ejemplo, en marzo de este año 2019 experimentamos un nuevo aumento, pero eso se fijó hace más de un año. Perfecto. Entonces dijeron, se va a reajustar en diciembre y a partir, por ejemplo, de marzo del 2019, el ingreso aumentará a 301.000 pesos. Hoy el ingreso mínimo en Chile es de 301.000 pesos. Ahora, desde existe marzo. esto del ingreso ético, que supuestamente dijo Piñera, que tengo entendido que todavía no está 100% aprobado y ya veremos qué es lo que pasa, porque en realidad son como 30, 40.000 pesos más. Digamos que es muy significativo y el esfuerzo podría ser mayor. Pero es como un poco confuso y esto podría eventualmente, Nico, crear ciertos problemas, ¿o no? Justamente, lleva a la confusión y por eso está súper bien que se aclaren muy bien los puntos, que la gente lo tenga muy claro, porque sabemos que la falta de información, la confusión nos genera ansiedad. Y cuando estamos ansiosos, cuando estamos bajo estrés, porque no entendemos bien, tomamos malas decisiones. Así que hay que tomarse el tiempo de mirar bien qué significan todos estos puntos. Y en particular, hay una cosa que a mí me parece muy interesante, que yo no entiendo mucho de por qué se determina que es un sueldo mínimo el indicador, pero entiendo que tiene que ver con que el sueldo mínimo es o está en sintonía con las condiciones mínimas para la vida. Entonces, que pareciera ser un indicador. Tiene ese sentido y porque también es una forma en que va a existir un reajuste anual. Y como bien tú dices, eso tiene un parámetro económico también. Entonces no puede ser, todos quisiéramos que eso fuera aumentando en un monto mayor, pero para un padre, una mamá que está obligado a un pago mensual, no le puede subir, por ejemplo, en un año una cantidad que es exponencial. Pesos, claro. Entonces ahí escapa de la lógica de que sea un reajuste. Eso ya derechamente sería un aumento. Claro, lo que pasa es que se habla mucho del tema del sueldo mínimo. Que es insuficiente para una familia. Mire todas las derivadas que tiene, por ejemplo, porque tiene un tema importante con las pymes, el aumentar el sueldo mínimo. Decir personalmente que estoy a favor de que debe aumentarse el sueldo mínimo y ahí ver cómo se van corrigiendo todas las derivadas. Pero ahí está la pregunta que todos nos hacemos: ¿quién puede vivir con 300.000 pesos mensuales? O sea, además, si consideramos que eso sirve para el desde, en realidad no sé qué desde. Además, si tú consideras que este ingreso no es líquido. No es líquido. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que hacer una distinción entre un ingreso bruto y un ingreso líquido. El ingreso bruto es cuando tú todavía no tienes los descuentos que la ley exige. Entonces, una persona que gana un ingreso mínimo, de esos 300.000 pesos hay que descontar prácticamente un 20%, que equivale a la cotización de salud y de AFP. O sea, actualmente, entonces tú finalmente vas a recibir... 240. No, 370... No, pues, ¿cuánto es el 20% de 360? 240. Ay, qué bueno para las matemáticas. Sí. Ya, yo soy abogada, soy pésima. Hicimos trampa con el Nico y lo hicieron antes. Lo habíamos calculado. Claro, porque en el fondo el sueldo mínimo, que hoy día son de 300 y un Ahora, millón. generalmente uno tiene más haberes, una gratificación, colación, bonos de movilización, que quizás van abortando tus haberes totales. Pero como te digo, este ingreso no es líquido, no es que las personas reciban a lo menos 300.000 pesos para el bolsillo. Ahora, en el caso de que se hiciera efectivo este sueldo ético que anunció el presidente, en realidad al bolsillo le llegarían 30.000 pesos más, 30 y algo mil pesos más al bolsillo. Tenemos una gráfica, querida Bego y Nico, para que la comentemos, que habla de las pensiones y cómo cambia la pensión de alimento en el alza con el sueldo mínimo. Esto es precisamente lo que habló el presidente y lo vamos a ver. Viste que ahí está lo que yo te comento cuando partes en tú, ocupa el término remuneración bruta, no líquida, ¿ves tú? Y ahí están los 301, lo que te acabo de señalar. Claro, o sea, ahí está en la primera cosita aquí, que están los 301, por ejemplo, es la bruta, el total. Ahí lo que recibe serían 240.800. Con los descuentos legales que tú bien calculaste en descontar 60. Y después viene lo que es el subsidio, sería lo que pone el gobierno, y la remuneración líquida con el subsidio llegaría a 289, o sea, son 50.000 pesos más. Exacto. Está la discusión de por qué el gobierno tiene que subsidiar a empresas que sí podrían pagar un sueldo mínimo. Hay algunas empresas que han subido inmediatamente a los pocos trabajadores que quedaban ganando menos de 500.000 pesos, a todos base 500.000 pesos. Ahora, es que nosotros vemos que una suma que es insuficiente, 50.000 pesos no podría decir, no soluciona en definitiva el problema de las familias de solventar sus gastos mes a mes, pero si tú lo ves desde la perspectiva del gobierno, que esto multiplicado por cuántos millones de personas, claro, es una cifra importante. Entonces también depende de la perspectiva que se mire. Claramente hay una discusión que involucra a muchos participantes, como dices tú, empresarios, la gente que provee empleo, pero también las personas. Y esto en definitiva, como estábamos hablando, no hay que perder de vista que detrás de esto hay familias que tienen que comer, que se tienen que trasladar, que tienen que ir los niños al colegio, y claramente hoy lo
lo que repercute en que no nos alcanza el dinero y que lamentablemente nos tenemos que endeudar para vivir. Claro, y eso aparte, si me puedo meter también en la discusión de las cifras, esconde la realidad de las personas, porque estamos asumiendo de que estamos hablando con las personas que ganan 301.000, ¿cierto? Pero esconde la realidad de las personas que ganan 325, que van a haber aumentado sus ingresos en 30.000 pesos, no en 50. Claro. Y la diferencia es mínima. Entonces, efectivamente, si es que, claro, decimos 50.000 pesos, hace una diferencia. Claro, tienes razón, 370, una persona que gana 370, que no alcanza para llegar a fin de mes, corta, recibe actualmente 296, le van a tener que subsidiar 0 pesos y va a seguir recibiendo los mismos 296. Exacto. Esta lógica es solo para el ingreso mínimo. Claro, justamente, entonces pareciera ser, como desde afuera, que es una medida que sí impacta en esos 50.000 pesos, pero cuando empezamos a mirar en la cifra más específica hay un montón de personas que van a haber aumentado o en nada. O sea, todos los que ganen actualmente sobre 360.000 pesos con este sueldo ético, sueldo mínimo ético, en realidad recibirían nada, 7 lucas. Claro. Entre los 300 y los 300, bueno, de los 360 para abajo, de los 370 para abajo no recibirían ni un peso. Claro, si eso se afecta ¿cómo se llama? Lo que tengo que pagar yo mes a mes, pero no se refleja en mi sueldo, chuta, ahí tenemos un problema. Escucha, Nico, pero ¿cómo lo hacemos? Porque mira, te voy a hacer una pregunta súper difícil, según yo. Porque necesitamos plata, todos, para vivir, para comer, para comprar, para el remedio, para la vivienda, para la luz, el agua, el gas. ¿Cómo podernos angustiarnos? ¿Cómo poder, a pesar de esta realidad, lograr llegar a fin de mes? Yo sé que ahí la gente se endeuda y hay varias, y para eso estamos también en nuestro programa con defensa de deudores, etcétera, pero ¿cómo poder limitar el gasto? Claro, en general ahí tiene que ver con una consecuencia. Hay gente que es súper austera, hay otra gente que necesita más. ¿Qué pasa con el ser humano ahí? En general la forma en que resolvemos es por lo general buscando otra fuente de ingreso. Y lo que hace la gente para poder buscar otra fuente de ingreso es que deja de estar en espacios familiares, deja de estar en espacios familia, claro, para el autocuidado, para su descanso. Hay gente que descansa 4 o 5 horitas al día porque está saliendo de un trabajo para salirse a otro trabajo para poder complementar ingresos. Entonces, yo entiendo, hay gente que tal vez no entenderá mi consejo como un consejo válido, pero yo creo que hay que mirar la película en el largo plazo, en el mediano plazo, largo plazo. No mirar en cómo yo mejoro mi sueldo a fin de mes, sino como el próximo año estoy en un mejor empleo, ¿ya? Y para eso, claramente, una clave es invertir en educación, ¿ya? La gente cada vez tiene mayor acceso a espacios formativos que no solamente están dentro de una universidad o un centro de formación técnica, sino que pueden ser incluso dentro de la misma empresa, hablando con mi empleador para que use la franquicia Sense, los otros mecanismos de capacitación, de mejoramiento de mi herramienta, que efectivamente me tengan a mí en 2 años más en un trabajo en el cual yo no tenga que estar preocupado del sueldo mínimo. Y ahí yo creo que hay poquita conciencia acerca del efecto que produce invertir en educación en uno mismo, en formación en uno mismo, para poder salir de un estado económico que no permite que yo esté tranquilo psicológicamente, que no permite que yo le dé tranquilidad psicológica a mis niños y obviamente lo básico ni hablar. Claro, porque fíjate que tienes toda la razón, pero en lo inmediato uno dice, por ejemplo, en vez de comprarle en el supermercado galletitas a los niños, hágale un queque como comíamos nosotros, ¿no es cierto? Nosotros no comíamos galletas salvo en los cumpleaños. Ya, pero la mamá que trabaja 14 horas y que se demora 2 o 3 ida y vuelta, llega a la casa y tiene que cocinar un queque para que su hijo lleve colación al día siguiente, entonces le compra la galletita porque finalmente está invirtiendo, gastando 400 pesos en la galleta, pero está invirtiendo esa media hora en el hijo. Claro. Ya, pero invita al hijo a hacer el queque, ya, pero el hijo te va a decir que sí 2 o 3 veces y a la cuarta te va a decir no, pues mamá. Es todo un círculo muy complejo. Yo creo que yo por lo menos siempre que voy a comprar algo pregunto, ¿lo necesito? Punto. Esa es una buena forma de tomar conciencia de cómo estoy gastando. Hemos dicho en otros programas acerca de este ejercicio simple de mirar nosotros mismos cómo estamos gastando día a día el dinero que tenemos en el bolsillo, en la billetera. ¿Cómo se te va así? Sacamos la tarjeta, cuánto ocupamos la tarjeta de crédito, la gente que usa o abusa de la línea de crédito, que abusa de la tarjeta de crédito para comprar cosas que tienen que ver con gastos diarios. Simplemente hacer ese ejercicio nos permite tomar conciencia para que podamos, a partir de lo que tú dices, ver qué podemos reducir y cómo eso, a final de un mes, al final de un trimestre, se convierte en una
un monto significativo que podría ser utilizado para quizás pasar más tiempo con mi hijo y dejar de trabajar esas horas extra, o quizás para invertir un poquito en mi formación personal y desarrollar más competencias y más capacidades. Hay que ponerle cabeza en el fondo al tema de la plata, ¿no es cierto? Y en el tema de la pensión Sobrecito. también hay que considerar, o sea, primero que todo, todos somos administradores, somos mini economistas en nuestro hogar y tenemos que administrar un dinero, y la mayoría de las veces no se agota el gasto en mes a mes, porque todos nos endeudamos, algo compraremos al crédito, regalos, no sé, estoy pensando fin de año, Navidad también. No, en pensar en que la pensión de alimentos uno tiene que considerar, porque el que está pagando generalmente dice, oh, yo pago esta misma suma de dinero hace tanto tiempo y nadie me ha dicho que tengo que pagar más, y está quietito, calladito y sigue depositando su cifra mensual. Pero esa persona yo le digo que tenga cuidado y lo invito a averiguar cuánto es la suma que tiene que pagar en forma reajustada y pagarla, porque a veces muchas de estas pensiones, que a veces uno dice no se cumple la pensión a tiempo, hay una deuda, a veces las deudas son los reajustes, Cristian. Es solo reajuste. Ah, espérate, que no estoy entendiendo. Entonces, a mí me dieron la pensión de 100.000 pesos y... Hace 3 años. Yo nunca la reajusté. Y yo pago hace 100.000 pesos, hace 3 años, hace 3 años, hace 3 años. La otra parte no me dice nada, recibe el dinero. Calladita. Sigo pagando la misma cifra hace 3 años. Si usted está pagando, señor, señora, una suma de dinero hace 3 años y es la misma, le advierto que usted debe algo. Eso sí o sí lo debe. Porque como eso se va reajustando... ¿Y para que se reajuste, uno tiene que ir a pedirle el reajuste? Hay que aclarar eso. Primero, si el reajuste es por el IPC, si usted tiene determinada una pensión que dice se reajustará anualmente o semestralmente de acuerdo a la variación del IPC, tú tienes que hacer una gestión ante el Tribunal de Familia, acercarte con esa periodicidad, semestralmente o una vez al año, llevar en definitiva los antecedentes que dan cuenta dónde está determinada la pensión y decir, vengo a solicitar un reajuste. Perfecto. Y eso se entrega un funcionario contable al interior del tribunal que va a decir cuánto varió el IPC, cuánto es el tiempo que ha transcurrido. Hay personas que lo hacen luego de 2 años, otras ordenaditas al semestre o al año. ¿Cuánto se demora ese trámite? Generalmente 10 días o 2 semanas. ¿Con abogado o puede No, hacerlo? también lo pueden hacer en forma personal sin abogado. Ya. Entonces ahí va a decir, ya, esos 100.000 pesos hoy son 112.000, si han pasado más tiempo, quizás 112.325, y le llega una notificación a la persona que tiene que pagar, al padre o madre, y le dice, señor, señora, usted hoy tiene que pagar 112.000. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si tú estás pagando la misma suma y la otra parte pidió el reajuste o está expresado en ingresos mínimos, en el caso del ingreso mínimo yo no tengo que hacer ninguna gestión. Subió el ingreso mínimo, se aumenta la obligación de pago en forma mensual. Entonces quizás estamos acumulando deuda y no lo sabemos. Ya, pero espérate un poco, ¿esa diferencia de 12.000 pesos es retroactiva? Por supuesto, si la pensión ya está decretada y si eso a mí ya me lo habían determinado, yo estoy acumulando una deuda. En el caso del ingreso mínimo, en el del IPC no, porque como eso lo tiene que hacer un funcionario en el tribunal, en tanto nadie lo pida, corre la misma cifra. Ya, y si yo le digo a la persona, el ingreso mínimo subió, ahora me tienes que pagar más, y sigue pagando lo antiguo... Pido liquidación de deuda y va a decir que todos los meses debo una colita, eso se hace y eso se acumula. Inmediatamente. Por supuesto. Ahora, claro, si la diferencia es mínima, quizá hay gente que no va a ir a pedir una liquidación porque debe 6.000 pesos, que es la diferencia del reajuste, pero acumula 6 meses y va a deber 60. Perfecto. Vamos a dar un pequeño corte y a la vuelta todavía tenemos muchas más preguntas con respecto a este tema. Vamos y ya volvemos. Yo debo... Como 30 veces mi sueldo. Cuando ya se venía mi jubilación, perdí la pega. Nunca pensé que iba a estar en una situación así, pero no sé, se dio todo súper rápido. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Pero yo debo seguir luchando. Yo debo empezar de nuevo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Increíble, Nico, lo que decía la Bego, que en realidad es verdad. Es como... Cuesta creer que un papá pudiendo pagar más o sabiendo que se le hizo el reajuste lo haga. Claro, eso yo creo que... Un papá, me refiero al que no vive, puede ser padre o madre. Justamente, yo creo que es parte de la idea de no estar conectado con el objetivo de este tipo de instrumentos, que es cuidar el desarrollo de los niños, el desarrollo de los hijos. Y en ese sentido, si es que empezamos a entender que esta es un tema de opiniones, un tema de percepciones, ahí podemos confundirnos y entender de que nos están haciendo daño si es que nos están pidiendo tal vez más de lo que yo considero justo. Podría malentender la situación. No es un tema de mis beneficios, los beneficios del otro progenitor, sino que es un tema de los beneficios de ese niño que, teniendo las capacidades económicas para tener todas sus necesidades cubiertas, tal vez ese padre voluntariamente decide
ignorarla, Claro. decide no responder a eso. Pero mira, el tema del ajuste es lo básico, o sea, sí, son las reglas del juego. Pero supongamos que un papá, por ejemplo, pueda pagar 50.000 pesos más a partir de ahora porque le está yendo mejor, porque tiene un mejor trabajo, no sé, no tengo idea. Recibe una herencia, no sé. Pero no se la quiere pasar a la otra parte. Por ejemplo, va y abre una cuenta de ahorro a nombre del niño y todos los meses le deposita los 50 calladitos sin decirle a nadie. Antiguamente eso era muy común. A mí me dieron mi libreta de ahorro a los 18 años. Claro, Que todos mis hermanos le el tenían. niño puede llegar a tener a los 18, no sé, un monto que lo pueda ayudar a hacer su estudio, a pagar una matrícula de algo, a sacar el carnet de manejar, a irse de viaje con la polola, no sé, no tengo idea. Porque es raro que un papá diga, ya, ahora te va a pasar 100.000 pesos más porque me está yendo mejor. Es raro que pase eso. Pero hay padres que lo hacen. Sí. No es la mayoría, pero sí. Pero también podría Por ponerle supuesto. una cuenta, Claro, un fondo mutuo. Exactamente, y ahí hay que separar un poquito el objetivo que yo persigo del cómo yo persigo alcanzarlo, porque esa manera de alcanzar ese objetivo yo creo que va a generar sí o sí algún conflicto para esa madre o ese otro padre que no se entera de esta información y que de alguna manera modifica la percepción del niño. ¿Por qué mi papá me da la plata directamente y no le cuenta a mi mamá? ¿Por qué mi mamá me da la plata directamente y no le cuenta a mi papá? ¿Qué se están ocultando entre ellos? Claro. ¿Qué está pasando? Complicado, porque si le empieza a dar más, la otra parte le va a decir, bueno, pídele a tu papá, porque ahora no tiene tanta plata. Genera una serie de problemas para poder ejercer la parentalidad como tiene que ser, ¿sí? Aquí es súper importante decirle a la gente que más allá de que se hayan separado, es importante mantener Siguen una buena siendo padres, comunicación. claro. Porque el ejercicio del rol parental no se va a acabar y si hay una mala comunicación, esa mala comunicación va a incidir en que ese ejercicio parental no se haga de la forma óptima y genere consecuencias en el niño que no va a entender por qué el papá hace cosas extrañas a escondidas o la mamá hace cosas extrañas a escondidas. Y se nos olvida, Nico, que además de criar un hijo, estamos criando un esposo, estamos criando un hermano, estamos criando un padre. Un futuro padre o madre. ¿Ah? Justamente estamos enseñando a través del ejemplo. Bego, ¿de qué depende que una pareja o expareja opte por el IPC o por el tema sueldo mínimo? La verdad es que no es que sea optativo para las personas que lo solicitan. La ley hoy establece que el reajuste de las pensiones se tiene que hacer a través de la variación que experimente el ingreso mínimo remuneracional. Antiguamente también no existía esa obligación, entonces se determinaba, por ejemplo, un porcentaje de los ingresos. ¿Ya? Claro, pero se podía variar. Y se podía variar y generalmente era el IPC el reajuste. Pero si tú tienes un porcentaje de ingreso, el reajuste va a ser lo que varíe también esa remuneración. Lo que pasa es que hoy el IPC se adopta más en las lógicas de los acuerdos entre los abogados. Y eso se aplica generalmente cuando la pensión es un poquito más alta. ¿Más alta de cuánto, más o menos? ¿500.000 pesos? Exacto, arriba Ya. de 500.000 pesos, incluso más si son más hijos, porque en definitiva, como esto se varía anualmente y el monto no es menor, si yo digo, por ejemplo, el monto que yo pago equivale al 300% de un ingreso mínimo, imagínate un aumento como el que estamos planteando ahora. Subiría Perfecto. una cifra muy importante, entonces ahí se entiende que la variación debiese ser IPC, pero el Tribunal de Familia si lo impone con reajustabilidad de ingresos mínimos remuneracional, porque es automático. Entonces una garantía para la persona que recibe esa suma de dinero que no tiene que ir a hacer gestiones al Tribunal de Familia para reajustar. Claro, y la idea Eso es un ahí- beneficio. Perfecto. La idea también ahí es invitar a la gente, como dice Begoña, a que lo haga activamente, que no espere que esto Claro, que pasen 2 o 3 años. Justamente, nosotros tenemos un concepto que utilizamos mucho en terapia que es la ansiedad financiera. Es como la ansiedad juega en tu toma de decisiones acerca de cómo te manejas económicamente. Y lo que vemos es que efectivamente la gente toma muy malas decisiones económicas cuando siente esta ansiedad, cuando siente que sus emociones finalmente lo están desbordando y toma decisiones que no le hacen muy bien, como ignorar, por ejemplo, los reajustes. Perfecto. Cómo no calcular todos los gastos que estoy teniendo, cómo abusar de la tarjeta de crédito y entrar en la bicicleta económica, que es el término, entiendo, económico. Sí. Es tomar conciencia de mi comportamiento económico para que efectivamente separemos la emoción, ¿ya? La ansiedad que todos estamos experimentando por la situación social, por la inestabilidad económica, por la amenaza de un estancamiento en el desarrollo Con económico. mayor razón, ajustese un poquito. Genera esa ansiedad de mis decisiones económicas porque efectivamente estoy generando un problema, como dice Begoña, más grande si es que no estoy haciendo ese reajuste y al final de 1 año, 2 años me va a estallar en la cara. Claro.
Yo soy partidaria de los sobrecitos. A mí me encantan los sobrecitos. Al principio de mes con la platita, cada cosa en su sobrecito y lo que sobra es la chauchera. Es una buena idea. No hay más que eso. Interesante este tema. Ahora, uno dice, claro, le van a subir 40.000 pesos el sueldo mínimo, supuestamente, pero en realidad esos 40 va a tener que pagar, no sé, 5 a la pensión de alimento, entonces en realidad no son tampoco 40, sino que 35. Gracias, Nico, por habernos acompañado el día de hoy. Interesante lo que conversamos y ojo con la ansiedad financiera. Me gustó el concepto. Es muy útil para poder ahí prestarle atención ahí a la emoción. El manejo Además, de las cuando uno tiene emociones. pena, ¿uno qué hace? Va a comprar. No. Las mujeres hacemos eso, zapato y cartera. Como tenemos cara de conciencia, ¿qué hacemos? Compramos un buen regalo. Claro, y decimos, total, estamos endeudadas, ya sigamos endeudadas. Ya, Natalia te escribió, querida Bego, al más 569 40 23 89 05 y dice, ¿cómo se realiza el trámite para pedir la pensión alimenticia por reajuste del salario mínimo? Como te decía, cuando se determina hoy la pensión, lo más probable es que se determine esa reajustabilidad. Si yo no llego a un acuerdo, el Tribunal de Familia va a decir, el demandado es condenado al pago de la suma XX, que equivale a tanto porcentaje de ingresos mínimos, o se va a reajustar de acuerdo al ingreso mínimo remuneracional. Eso lo dice la sentencia. Ahora, si yo tengo en definitiva ya una pensión determinada, hay que visualizar si eso ya se determinó con reajuste o con IPC. Ahora, generalmente lo que se busca es que sea en forma automática el reajuste. Entonces, sí o sí es más beneficioso que esta reajustabilidad sea por ingresos mínimos remuneracionales. Entonces, si estamos llegando a un acuerdo, si quizá usted me está viendo y está negociando una pensión de alimentos con la otra parte y hay abogados que están interviniendo en esta negociación, pregunte y preocúpase que la reajustabilidad sea por el ingreso mínimo remuneracional y así no tendrá que hacer gestión ante un tribunal para estar obteniendo esta nueva suma de dinero a pagar. Ya, no necesariamente eso es con abogado, tú lo dijiste. Cuando yo pido que se actualice el monto de la pensión, cuando hay una modificación por IPC, no necesito abogado. Cuando yo me acerco al tribunal y pido, quiero saber en cuánto es hoy el monto de mi pensión, de acuerdo a lo que varió el IPC. Si yo tengo variación de IPC, si yo tengo reajustabilidad por ingresos mínimos y el padre o madre obligado al pago no está pagando la suma total, también puedo pedir en forma personal ante el tribunal que liquiden la deuda para ver cuánto es lo que debe por esta diferencia. Ya, y si sube el sueldo mínimo en 500.000 pesos, eso inmediatamente le llega un mail a la persona que dice a partir de ahora tiene que no pagar le llega tanto. ningún mail si está determinada en reajustabilidad de ingresos mínimos. Usted viendo la televisión, anota la fecha, visualiza desde qué mes se aumentó ese ingreso mínimo saca el cálculo. y solo saca el cálculo, usted no le va a llegar nada. Ya, y si no lo hace el cálculo, la Está otra generando parte una deuda mensual. La otra persona tiene que y ir a puede hacerlo. pedir la liquidación. Vamos a un pequeño corte en el abogado y ya volvemos. Yo debo hartos millones. Debo 70 millones de pesos por un mal negocio que hice. Tengo 2 hijos, uno de 10 y otro de 18. Y los mantengo solita. Tener una pyme no es tan fácil como uno cree. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Yo debo buscar ayuda. Y sé que puedo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Y también te recomiendo defensafamilias.cl, hay mucha información. Este tema nunca yo lo había conversado, hoy día aprendí algo El de la nuevo, algo reajustabilidad. importante, la reajustabilidad. Claro, porque uno no sabe en base a qué se hace, cómo se hace, cuál es el trámite, y a mí me gusta que sea todo claro. Me va a llegar un mail a dónde tengo que ir, etc. Sería maravilloso, pero como ya dijimos, no siempre llega esa información. Defensafamilias.cl, ahí está la página web 600-571-9300, por si tienes alguna consulta. Además, ojo, la primera consulta es absolutamente gratis. Y querida Bego, gracias por el día, todo lo que nos has enseñado, ojalá que le haya Gracias servido a la por la gente. invitación. Y te recuerdo nuestro WhatsApp más 569 40 23 89 05. Nos puedes enviar audio, nos puedes enviar temas, preguntas, dudas, lo que sea. Estamos aquí a su servicio. Qué linda la frase, ¿no? Estamos a su servicio, ¿No es es cierto? efectivo, sí. Ya, genial. Que tengan un lindo día. Chao, cuídense.